Colegas, muy buenas noches. Un saludo cordial hasta los diferentes lugares, provincias, departamentos, caseríos de donde ustedes se están conectando a estas horas del día de hoy, 17 de noviembre. Reciban un saludo cordial en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente. Continuando con nuestra preparación, estimados colegas, hoy día trabajamos en su horario regular 2 horas de trabajo y frente a nosotros vamos a tener la presencia, eh, el, el asesoramiento quizá del profesor Crispín Mejía, para quien, estimados colegas, voy a pedir fuertes palmas virtuales. Y a usted, profesor Crispín, por supuesto, también darle la más cordial bienvenida. Por favor, puede iniciar con nuestra programación de esta noche. A ustedes, colegas, desearles que disfruten mucho de estas 2 horas de trabajo. Adelante, Bien, profesor. Gracias. estimado Reimer, buenas noches. Estimados colegas, buenas noches. Eh, Efectivamente, el día de hoy vamos a trabajar algunos casos que pueden venir en el examen. La idea es analizar y ver, ¿no? Por qué tal es la respuesta correcta y no la otra que parece, ¿no? Para eso estábamos viendo, profundizando un poco el enfoque por competencias, donde eh, el sujeto que aprende es el estudiante, ¿no? Es el actor principal, pues, de todo el proceso de aprendizaje, y el docente cumple más bien la función de mediador, o sea, el puente entre el aprendizaje, los materiales y el estudiante, o también cumple el papel de facilitador, ¿no? Que va a orientar, facilitar para que el estudiante afronte retos y desarrolle, pues, competencias. En ese contexto vamos a repasar un poco. Hoy día vamos a tocar el área de ciencia y tecnología y vamos a repasar un poco el enfoque del área y por qué tal o cual sesión o actividad es la más pertinente, porque el enfoque del área es eh, el soporte teórico, metodológico que nosotros vamos a utilizar para desarrollar, pues, precisamente competencias que están organizados en esta área. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, voy a presentar mi pantalla completa. Un minutito. Ya. Presentación. Muy bien. Eh, Cuando el currículum nacional, estimados colegas, pasa o transita de un enfoque centrado en contenidos, en áreas, asignaturas, temas que se organizaba en bloques secuenciales para poder transmitir la información que había en estas temáticas. De eso, de un tiempo acá, se ha transitado pues a un currículum por competencias. Esto implica de que hoy en día nuestra tarea principal como docentes, como sistema educativo, es el desarrollo integral del estudiante, y para eso tenemos que facilitar o mediar el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. La semana pasada estábamos revisando la definición en el capítulo 3 del currículum nacional, donde dice definiciones clave. Veíamos qué es la competencia, cómo se concibe la competencia. Es una facultad de la persona, por lo tanto, nace con el ser humano. Entonces, lo que nos corresponde no es enseñar competencias, sino más bien desarrollar esas competencias para que el estudiante alcance, pues, el máximo de sus potencialidades en los campos que pudiera tal vez tener mayor dominio. Entonces, si la competencia es la facultad humana de la persona, entonces lo que nos corresponde es facilitar su desarrollo.
Entonces, cuando nosotros encontramos el currículum nacional organizado en el área de ciencia y tecnología, es un organizador del currículum, ¿no? Estas competencias que vamos a ver más adelante no le pertenecen al área de ciencia y tecnología, sino que están organizados en esta área. Estas competencias le corresponden pues al estudiante. Entonces, para desarrollar el área de ciencia y tecnología, vamos a encontrar dos enfoques curriculares. El enfoque de la indagación científica y el enfoque de la alfabetización científica y tecnológica. Cuando hablamos de indagación científica, estamos viendo a la ciencia como proceso, donde el estudiante va a conocer, va a comprender, va a usar conocimientos científicos para construir o reconstruir conocimiento. O sea, es el estudiante que va a construir un conocimiento. Entiende a la ciencia como proceso, principalmente, pero también puede usar para complementar esa construcción o reconstrucción a la ciencia como producto. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestras investigaciones para obtener un grado académico, presentamos una tesis y allí en esa tesis nosotros, por ejemplo, vemos antecedentes de estudio, ¿no? O la parte del soporte, ¿no? De las teorías que nos van a ayudar a explicar o a demostrar nuestra hipótesis que estamos planteando en función a un problema que nosotros hemos determinado. Entonces, cuando hablamos de indagación científica, estamos hablando pues de que el estudiante va a hacer pues sus investigaciones. Para eso, nosotros tenemos que utilizar pues algunas orientaciones, algunas guías metodológicos, teóricos, que nos van a ayudar que efectivamente nuestros estudiantes pues sean investigadores. Y el otro enfoque que orienta también el área de ciencia y tecnología es alfabetización científica y tecnológica, que implica vamos a utilizar a la ciencia como producto, o sea, las teorías, las leyes, los principios que ya se han descubierto, se han demostrado y ya están en un repositorio de la comunidad científica, vamos a usar ese conocimiento o vamos a también utilizar las soluciones tecnológicas que también se han dado a través de la ciencia y la tecnología, pero no lo vamos a usar eh, de una manera irracional, sin pensar. Este aprovechamiento de la ciencia tiene que tener sentido ético, tiene que buscar el bienestar personal o social del ser humano. Entonces, para eso, el estudiante va a tener que tomar una posición crítica a las implicancias de la ciencia y la tecnología. ¿En qué me favorece a mí y en qué me puede perjudicar la ciencia y o también la tecnología? Entonces, o también a la sociedad. ¿En qué le puede facilitar a la sociedad la ciencia y la tecnología o también en qué le puede perjudicar? Entonces, vamos a hacer el uso analítico, crítico de la ciencia. No vamos a usar por usar. A eso se refiere, pues, que tenemos que estar alfabetizados científica y tecnológicamente. Y nuestros estudiantes tienen que desarrollar estas competencias para que puedan discernir con claridad las implicancias o los efectos positivos y o negativos de la ciencia y la tecnología. Un plato no vive. Dicho esto, voy a pasar a un poco explicar la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Entonces, acá, esto ya es la competencia que el estudiante tiene que desarrollar, porque decíamos que la competencia es una facultad de la persona.
Por lo tanto, nace con el niño. Lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar esta competencia. Desde el día que nace, el estudiante ya empieza a indagar, ya empieza a discriminar el sonido, por ejemplo, de las conversaciones de su mamá, de su papá. Empieza a identificar la temperatura, el tacto, etc. Entonces podemos decir que el estudiante ya empieza a desarrollar esta competencia desde el mismo momento que nace. Entonces, ¿qué nos dice el currículum nacional sobre esta competencia? Dice, el estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea a través de procedimientos propios de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo, poniendo en juego actitudes como la curiosidad, el asombro, el escepticismo, entre otros. Entonces nos dice en síntesis que la competencia indaga consiste en que el estudiante se va a dar ese gusto de construir su conocimiento, de demostrar algo, ¿no? Que él considera, pues, para él aún es desconocido. Y para esto va a utilizar procedimientos propios de la ciencia. ¿Y cuáles son esos procedimientos propios de la ciencia? Que cualquier científico, cualquier investigador lo utiliza. Eso van a utilizar nuestros estudiantes. Esas son las capacidades que nosotros lo podemos encontrar ahí. Problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos e información y evalúa y comunica el proceso y resultado de su investigación. Entonces, estas capacidades son lo que entendemos como procesos propios de la ciencia. Pero también dice, va a poner en juego una serie de actitudes que caracteriza a un niño normal y natural. Es la curiosidad. Sino que a veces la escuela, por la aplicación de un enfoque centrado en contenidos, lo que se ha dedicado es aniquilar o bloquear estas actitudes que los niños tienen por naturaleza. La curiosidad. Si ustedes ven, por ejemplo, sacan a los niños de primer grado al campo, al biohuerto, ven un animalito, un chanchito, se asombran, no saben cómo explicarte, cómo preguntarte, cómo observarlo, ¿no? Eso es la capacidad de curiosidad. Quieren verlo, cuántas patitas tiene, por qué camina o por qué no camina, etcétera, etcétera. El asombro, ¿no? Esa capacidad de decir, ¡ah! Mira, un animalito, cómo camina, mira, hay otro acá, etcétera, ¿no? Esas actitudes son pues propios de un investigador o de un apasionado de la ciencia y que nuestros estudiantes lo tienen. Lo que tenemos que hacer es fortalecer y desarrollar pues estas competencias. Así como también el escepticismo. El escepticismo consiste en no dar respuestas a priori inmediatamente cuando todavía no se ha demostrado. El hombre de ciencia o las personas que tenemos actitud científica, tenemos que darnos ese derecho a la duda. Podría ser o tal vez no. Entonces, eso nos ayuda a planificar, a plantear nuestro problema, a diseñar estrategias para cómo vamos a recoger la información para demostrar la hipótesis que estamos formulando. Después vamos a generar y registrar datos, observaciones, vamos a analizar esos datos y luego cuando ya tenemos ya la certeza de que algo ya está demostrado, a través de la observación sistemática, entonces podemos evaluar y comunicar. Entonces, el escepticismo es eso, ¿no? No dar respuestas de inmediato, ni tampoco pedirles a los niños. Pueden plantear sus hipótesis como una respuesta preliminar, pero que esa hipótesis va a tener que ser
pasar por una prueba para poder decir, no, sí, efectivamente está demostrado o se confirma la hipótesis, o también podría ser rechazada la hipótesis. Entonces, para nosotros desarrollar esta competencia, vamos a movilizar 5 capacidades. Problematiza situaciones para hacer indagación. ¿Qué implica esto? Esto implica que hay que plantear preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, interpreta situaciones y formula hipótesis. La hipótesis lo van a formular a partir de sus experiencias, de sus saberes previos que tienen, entonces probablemente sea esto, o no, tal vez sea esto, ¿no? Entonces, el primer paso es la problematización de la situación. Identificar una pregunta investigable, porque si una pregunta se puede responder inmediatamente, no es una pregunta pues que reúne los requisitos para una indagación. Tiene que ser una pregunta para lo cual no hay una respuesta inmediata. Entonces, luego vamos a recuperar saberes, vamos a rescatar experiencias previas o tal vez alguna información de algún texto, etcétera, y que nos ayuden a formular posibles respuestas. Y estas respuestas o esta hipótesis tiene que estar vinculada a la formulación del problema. Por eso es muy importante mirar la relación que va a existir entre las variables de investigación. Una vez que hemos planteado el problema, hemos planteado ya la hipótesis, lo que corresponde pues es diseñar la estrategia para hacer la indagación. Consiste en proponer actividades. ¿Qué actividades vamos a realizar? Que permitan construir un procedimiento, seleccionar materiales. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar tal vez globos, tal vez cuerdas, tal vez vamos a utilizar maceteros, agua, semillas, colorantes, etcétera, ¿no? Según nuestro problema, nuestra hipótesis, vamos a seleccionar los materiales. También los instrumentos e información para comprobar o refutar la hipótesis. También vamos a acá diseñar qué instrumento, qué tabla, qué ficha de observación voy a utilizar para yo recoger información. Entonces, es el segundo paso o la segunda capacidad que necesitamos que nuestros estudiantes desarrollen para construir, pues, ese conocimiento a través de los procesos propios de la ciencia. La tercera capacidad consiste en generar y registrar datos o información. Esto implica obtener, organizar y registrar los datos fiables en función de las variables. Entonces, los datos que vamos a obtener, organizar y registrar tienen que tener una relación directa a las variables que nosotros estamos planteando en el problema y en la hipótesis. Entonces, esto también vamos a utilizar los instrumentos. Acá ya en la capacidad anterior se diseña, se propone, pero acá ya utilizamos ese instrumento cuando recogemos información y diversas técnicas que permitan comprobar o refutar las hipótesis. Entonces, cuando hablamos de técnicas, vamos a ver pues los cuadros comparativos, vamos a ver las estadísticas que vamos a utilizar, etc. Luego de generar y registrar datos, viene el análisis de los datos e información. Entonces, acá ya vamos a mirar, a ver, cuál es el resultado o la estadística de la variable independiente y la variable dependiente. Vamos a analizar esos datos. Esto implica interpretar los datos obtenidos en la indagación, los contrasta con la hipótesis e información relacionada con el problema para elaborar conclusiones que comprueben o refuten la hipótesis. Entonces acá, una vez que hemos analizado, podemos ya elaborar conclusiones para demostrar, para comprobar o refutar la hipótesis. Luego viene
la última capacidad, que es evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación, que implica identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar el grado de satisfacción que la respuesta ofrece a la pregunta de indagación. Entonces, acá también no es que ya se terminó y ya fue un éxito o un fracaso, sino que también podemos hacerlo de manera iterativa. Podemos volver a reajustar. Tal vez encontramos una variable interviniente que no se ha controlado. Entonces, o podemos encontrar tal vez que la conclusión que estamos sacando no satisface al planteamiento de la hipótesis. Entonces, es necesario hacer una revisión de la determinación de las variables, de la hipótesis, de los datos o información que hemos obtenido. Entonces, también a veces es necesario hacer algunos reajustes antes de llegar a una conclusión final. Entonces, estos cinco capacidades son los que se denomina pues procesos propios de la ciencia. Eso implica pues la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Entonces, cuando haya una actividad de indagación que hace el estudiante, el maestro o la maestra tiene que estar atento para poder pues brindar las ayudas pedagógicas que requiere para que su indagación pues tenga un resultado confiable. De eso se trata. Entonces, dicho esto, colegas, para no cansar mucho, vamos a pasar a revisar pues algunos casos que van a ver seguramente en los siguientes casos. Vamos a ir viendo las otras competencias. Para el día de hoy hemos preparado algunos casos, seguramente algunos ya lo han visto, otros tal vez no, pero la idea es de irnos familiarizando con los tipos de preguntas que vienen pues en los exámenes de ascenso, nombramiento, etc. Entonces voy a presentar y allí vemos el primer caso. ¿Algún colega, por favor, nos podría ayudar a leer? Vamos, creo que se desactivó. Ya. ¿Algún coleguita, por favor, nos puede ayudar con la lectura? Yo. Ya, adelante. Buenas noches. Sí. Un grupo de estudiantes ha realizado las siguientes indagaciones. 1. Colocaron 2 semillas de lentejas en 2 vasos de plástico iguales con la misma cantidad de tierra. Luego ubicaron estos vasos en 2 cajas de zapatos en las que habían colocado los mismos obstáculos y hecho un agujero. Expusieron ambas cajas cerradas a la luz solar. 4. Solo abrieron las cajas cuando debían regar las plantas. 5. Regaron las plantas en los mismos días y con la misma cantidad de agua. A continuación, se muestra las 2 cajas abiertas luego de una semana. ¿Cuál de las siguientes conclusiones se puede establecer a partir de los resultados de esta indagación? 1. Las plantas necesitan de luz para crecer. 2. Los obstáculos determinan la forma de crecimiento de las plantas. 3. El crecimiento de las plantas se orienta hacia la fuente de la luz. Gracias, maestra. A ver. Ya, esto debe ser ABC, ¿ya? Por favor. Así como lo vemos. Ya. Bien. A ver. Debe ser ABC, colegas. Ahí se nos ha ido el material. Ya. El primero, A, es las plantas necesitan de luz para crecer. La B sería los obstáculos determinan la forma de crecimiento de las plantas. C, el crecimiento de las plantas se orienta hacia la fuente de luz.
¿Cuál sería la conclusión a la que se podría llegar según esa propuesta de indagación? A ver, colegas, vamos a enviar nuestras respuestas al La chat. C. Ya, por ahí hay una respuesta. Para que la respuesta sea masiva, vamos a invitar que lo hagan por el chat, colegas, para que todos tengan la oportunidad de participar. Bien. Ya ahí hay respuestas. C. Casi todos la respuesta C. Y la maestra que participó por el micrófono también nos dijo que era la C. A ver, ¿por qué nosotros, colegas, estamos tan seguros de que es la C? ¿Cuál sería la explicación? Porque se trata de averiguar, de analizar, de encontrar la razón, ¿no? ¿Alguien nos podría decir por qué está seguro de que la respuesta es la C? Porque en las plantas, en las imágenes, se ven que los dos han apuntado a los agujeros por donde puedan salir. Buenas noches con todos ante todos. Me olvidé de saludar. Gracias, profesor. Buenas noches. La imagen nos muestra de que los obstáculos casi son parecidos, ¿verdad? La caja es la misma. Lo único diferente que vemos allí es el orificio por donde ingresa la luz, porque esas cajas van a estar tapadas, sino que por una cuestión de didáctica nos han dejado así. Esas cajas tienen que permanecer cerradas, dice la propuesta de indagación. Entonces, si nosotros planteamos la indagación, donde van a colocar 2 semillas en 2 vasos de plástico iguales con la misma cantidad de tierra, luego ubicaron estos vasos en 2 cajas de zapatos en las que habían colocado los mismos obstáculos y hecho un agujero, expusieron ambas cajas cerradas a la luz solar, solo abrieron las cajas cuando debían regar las plantas y regaron las plantas en los mismos días y con la misma cantidad de agua. Entonces vemos que lo único diferente es el orificio por donde ingresa la luz solar. Entonces, y como se ha sembrado 2 semillas, entonces naturalmente en tierra húmeda va a germinar y va a crecer. Y lo que se observa en el gráfico, como decía el maestro, es pues de que la planta ha buscado en la dirección, sondeando obstáculos, y efectivamente se ha ubicado donde está la luz solar. Entonces, eso sería la variable independiente, ¿no? Lo único diferente es que la posición del orificio por donde ingresa la luz solar. Entonces, ¿qué es lo que se quiere demostrar acá? Lo que el estudiante va a demostrar es que las plantas se orientan hacia la luz solar, ¿no? Entonces, la alternativa C efectivamente es la correcta porque dice el crecimiento de las plantas se orientan hacia la fuente de luz. Eso es lo que se podría demostrar pues a través de esta propuesta de indagación. Entonces, acá nos habla de la conclusión, o sea, qué es lo que el estudiante quiere demostrar a través de su indagación. Entonces, colegas, como no ha habido muchas dificultades, vamos a pasar al siguiente. También ahí nos han enviado más respuestas, Flor, Lisandro, Esther. Muy bien, felicitaciones. Vamos a pasar al caso 2. ¿Algún otro colega, por favor, nos ayuda con la lectura? Maestro, disculpe, ¿y por qué no puede ser la B del obstáculo que tiene la planta? Disculpe, hágame esa aclaración. Ya, la B dice, los obstáculos determinan la forma del crecimiento de las plantas. A ver, si nosotros observamos detenidamente, la caja tiene la misma forma. Los obstáculos tienen la misma forma. Entonces,
nada tiene que ver el obstáculo, porque si el obstáculo determinara la forma del crecimiento de la planta, entonces la figura que está al lado izquierdo no hubiera esquivado o curviado ese obstáculo para salir pues por el orificio donde ingresa la luz solar. Entonces, allí no se podría demostrar que el obstáculo determina la forma de crecimiento de la planta, sino que el crecimiento de las plantas se orientan hacia la fuente de luz, ¿no? Por más que hay obstáculos, se ve que la planta pues hace los esfuerzos necesarios para poder pasar el obstáculo y salir finalmente hacia la luz solar. En el segundo caso, no es necesario sondear esos obstáculos porque el orificio por donde ingresa la luz solar está pues más cercano, ¿no? Entonces no se hace mucho problema. Pero igual, no se estaría demostrando o concluyendo de que el obstáculo determina la forma de crecimiento de las plantas, sino más bien allí lo que se está demostrando es de que la planta pues naturalmente busca la fuente de luz solar. No sé si ahí queda un poco claro o continúa la duda, maestra. Ok, maestro, muchas gracias. Sí, está bien, Ok, muchas gracias. gracias. Entonces, vamos a pasar a revisar el caso 2. ¿Algún otro colega nos podría ayudar, por favor, con la lectura? Yo lo leo, maestro. Adelante, por favor. Para dar inicio a una unidad de aprendizaje sobre la electricidad, una docente solicita a sus estudiantes que representen cómo funcionan los circuitos eléctricos. A continuación, se muestra la representación realizada por uno de sus estudiantes. Tenemos el foco y la pila. Pregunta, ¿cuál de los siguientes es el principal error que evidencia el estudiante en su representación? A. No colocar un segundo cable que vaya del foco a la pila. B. No dibujar los polos de la pila. C. No dibujar un interruptor. Bien, gracias, maestro. Sería la respuesta. La Ya, respuesta sería la A. a ver, ahí el maestro apuesta por la... A ver, envíen sus respuestas por el chat, colegas, para poder observarlo. Ya, van 6. Sandra Jocelyn, yo no lo puedo enviar para otros colegas. A ver, Betty. Ya. A ver, vamos a ver. Isabel, Ebert, Rosy, Salomón, Alcida, Olga, Walter, Flor, Gloria, Basti, Nerida. Bien. Todos creo que están bien concentrados, ¿no? No. Lisandro, Yanne también. Muy bien. Cuando nosotros observamos el gráfico donde el estudiante identifica el foco y la pila, observamos que hay un cable que va de la pila al foco. Y nada más. Y después ha colocado con una flechita el nombre de las partes del circuito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal error? Nos dice. Probablemente haya varios errores, pero vamos a identificar el principal error porque el propósito del docente es que los estudiantes representan cómo funcionan los circuitos eléctricos. Entonces, la alternativa A dice no colocar un segundo cable que vaya del foco a la pila. Entonces, cuando nosotros, en nuestra experiencia diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos la linterna de manos, vemos pues que hay, la pila va al foco y hay de la parte del polo negativo,
a través de la tapa, pues también se comunica y va al otro lado de la pila, del foco, ¿no? Entonces, necesariamente para que haya un circuito y que se pueda generar la luz, necesitamos pues dos cables. Uno que transite el polo positivo y otro que conduzca pues el polo negativo. Solo así podemos nosotros demostrar pues de que esa energía eléctrica se transforma en energía luminosa, ¿no? A través del foco o la bombilla. Entonces, ese sería el principal error, porque no dibujar los polos de la pila también podría ser un error, ¿no? Pero no es tan relevante. Podría ser algo complementario. O no dibujar el interruptor. También podría ser, ¿no? Porque a través del interruptor podemos probar si hay circuito o no hay circuito, ¿no? Pero no es el principal error. Allí, cuando nos da este gráfico nuestros estudiantes, identificamos su necesidad de aprendizaje, es que no está concibiendo de que la energía eléctrica que está en la pila para poder generar o transformarse en energía luminosa, necesita pues la energía de los dos polos. Lo mismo pasa con las bombillas o los focos de nuestra casa, ¿no? Siempre hay dos cables, ¿no? Que van. Entonces, eso sería pues el principal error. Y muy bien, colegas, ustedes están atentos. Bueno, nos dicen, oriéntanos sobre las variables independiente, dependiente y de control, por favor. Ya, sí, colegas, vamos a llegar a ese, vamos a encontrar por ahí alguna indagación donde vamos a identificar las variables independiente, dependiente y de control. Allí nos vamos a detener un poco para poder explicar, ¿no? En detalle, ¿no? Hemos venido explicando, pero tal vez algunos son nuevos y es necesario tal vez recalcar. Bien, vamos a pasar al caso 3. ¿Algún colega, por favor, nos ayuda con la lectura? ¿Puedo leer? Ya, adelante. Ya. Como parte de una unidad que tiene el propósito de aprendizaje, explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función. Una docente ha elaborado la siguiente rúbrica de evaluación. En inicio, C. Menciona las necesidades de los seres humanos con o sin errores conceptuales. En proceso, B. Relaciona los órganos y o sistemas del cuerpo humano con las funciones que estos realizan, con o sin errores conceptuales. Logro esperado. A. Explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función sin errores conceptuales. Y logro destacado AD. 3. La docente aún no ha definido el nivel logrado, el nivel logro destacado AD. ¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para este nivel? Explica cómo se relacionan diferentes sistemas del cuerpo humano para realizar una función vital dada, sin errores conceptuales. B. Explica relaciones sistema-función, por lo menos para 8 de los aproximadamente 11 sistemas del cuerpo humano sin errores conceptuales. C. Explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir una función e identifica enfermedades que afectan a dichos sistemas sin errores conceptuales. Bien, gracias, maestra. Acá tenemos un caso donde nosotros pues vamos a definir los desempeños que diferencian niveles de logro en una rúbrica, ¿no? Maestro, Eso es la última línea de la C no se ve en mi pantalla. ¿Podría minimizar poquito o A algo? ver, a ver, vamos a tratar de... ¿Ahí se ve, colega?
Igualito, ¿no? Las Sí, cabecitas no más, se ve la C. Ujú. la última, la segunda línea no se ve. Acá vamos a... Ahí. Nada. Está igual, las cabecitas. Bueno, Ay, 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 ay. Sí se ve un Ya, poco. hay que seguir. ya. Vamos a un poquito bajarle la fuente, ¿eh? 17. Eh, ahora sí creo que. A ver. Ahora, Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ya. Ok, Entonces, ok. colegas, hablábamos de Gracias. la construcción de una rúbrica. Ustedes, colegas. Cuando nosotros construimos una rúbrica, y es el instrumento más apropiado, más pertinente para evaluar competencias. ¿Por qué? Porque identificamos niveles de desempeños de creciente complejidad. Entonces, el nivel C es que cuando el estudiante de manera general menciona las necesidades de los seres humanos, ¿no? Con o sin errores conceptuales, muy básico. En el nivel proceso ya relaciona los órganos y o sistemas del cuerpo humano con las funciones que estos realizan con o sin errores conceptuales. Relaciona. Por ejemplo, ¿no? Puede decir, los dientes trituran los alimentos, ¿no? Podría relacionar. En el nivel de logro esperado es cuando cumple pues el propósito, ¿no? Explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función sin errores conceptuales. Entonces, habla de un sistema, ¿no? Del cuerpo humano. Y el destacado debe tener un nivel superior. Entonces, por ahí ya tenemos 12 respuestas. Es A, B o C. Vamos a revisarlo. Ya, ya. Ángel, A, Isabel C, Walter C, Enma C, Alcida A, John Smith C, C, C. Gabriela Rossi, Rossi dice A, Nérida C, Gloria C, Edita C, Patricia C. Estamos entonces entre la A y la C, ¿ya? Cuando nosotros construimos una rúbrica, siempre tenemos que fijarnos en nuestro propósito de aprendizaje. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función. ¿Ya? Explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función. Y eso está en el nivel A, logro esperado. Ese mismo, el propósito está allí. Van a explicar. Explicar indica pues de que primero para explicar hay que recuperar información, ¿no? Hay que analizar la información. Luego de analizar, hay que reconstruir o sintetizar la información. Y luego hay que explicarlo de manera más sencilla, más... ¿Cuándo se explica, colegas? Cuando un tema es complicado, es tedioso, entonces uno tiene que comprenderlo, analizarlo, sintetizarlo y luego decirlo en un lenguaje más sencillo para que la gente o los demás lo entiendan. A eso se refiere cuando decimos explica. Entonces, relaciona sí es un poco el nivel cognitivo de la capacidad de relación es inferior, ¿no? Es solamente de manera un poco más mecánica, ¿no? Relacionar. El diente tritura los alimentos, por ejemplo. En cambio, cuando explica, va a decir, ¿no? ¿Por qué, cómo es que, por ejemplo, el alimento que ingresa de manera física pasa por todo un proceso y termina pues aprovechándose en el intestino delgado para que los nutrientes
ya microprocesados sean absorbidos por las vellosidades intestinales y pasan al torrente sanguíneo para que sean trasladados hacia las células. Y los desechos pasan al intestino grueso y son expulsados, pues, en forma de heces, ¿no? Entonces, explicar eso ya es mucho más complejo. Entonces, el nivel destacado debe ser un poquito más complejo que eso, pero no tanto también, ¿ah? Entonces, vamos a leer la alternativa C. Explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir una función. ¿Ya? Hasta ahí está bien. E identifica enfermedades que afectan a dichos sistemas sin errores conceptuales. Por acá, si nosotros analizamos, hay dos cosas. Uno, que va a explicar cómo los órganos del sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir una función. Hasta ahí está bien. E identifica enfermedades que afectan a dichos sistemas. Si nosotros vemos nuestro propósito, no está por ahí el aprendizaje que se quiere lograr. O sea, no se puede agregar de manera arbitraria algo que no está en nuestro propósito, ¿no? En la rúbrica no hay eso. Entonces, por ahí vamos un poquito analizando y vamos a ver la A, la alternativa A. Explica cómo se relacionan diferentes sistemas del cuerpo humano. El nivel de logro esperado es que como los órganos de un sistema, por ejemplo, puede ser del sistema digestivo, o podría, como los órganos del sistema digestivo se relacionan para cumplir una función. Por ejemplo, puedo decir, ¿no? En la boca se inicia el proceso de la digestión a través de la trituración física y el empapado con la saliva, ¿no? Porque en la saliva hay una enzima que se llama tialina. Entonces, estas enzimas empiezan a trabajar y se forma el bolo alimenticio. Luego pasa por el esófago. Estoy relacionando el órgano esófago con que va a transportar, pues, el bolo alimenticio que se ha generado en la boca. Llega al estómago. En el estómago, los ácidos gástricos, los jugos gástricos, van a también segregar enzimas que van a ayudar, pues, a procesar aún más en nutrientes cada vez más pequeños el bolo alimenticio y lo van a transformar en una sustancia llamado quimo, ¿no? Esto, una vez que además, los jugos gástricos se van a mezclar porque el estómago tiene unos músculos que a través del movimiento van a hacer que se mezcle todo ese bolo que llegó por el esófago. Una vez que ya cumplió su función el estómago, ese bolo pasa al intestino delgado, donde van a actuar otros jugos. Por ejemplo, el jugo pancreático, va a actuar el jugo biliar, y van a convertirlo ese quimo en quilo, que ya es una sustancia lechosa, que, como se dice, ya está listo para ser absorbido por las vellosidades intestinales del intestino grueso y pasar, pues, los nutrientes al torrente sanguíneo y ser transportados hacia las células como alimento. Los elementos o los alimentos que no se procesaron o ya son residuo pasan, pues, al intestino grueso y para ser, pues, eliminado posteriormente en forma de heces a través del recto y el ano, ¿no? Entonces, si dice eso el estudiante, estaríamos, pues, en un nivel 3. Pero allí dice, en la A, cómo se relacionan diferentes sistemas del cuerpo humano. No dice un solo sistema, dice diferentes sistemas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, podríamos decir, ya, cuando ya en el intestino delgado ya se fabricó o elaboró el quilo,
Entonces, allí se relaciona este sistema digestivo con el sistema circulatorio, porque ya las vellosidades intestinales van a captar los alimentos y van a pasar al torrente sanguíneo y luego a través de las venas van a ser transportadas hacia el corazón y del corazón va a ser bombeado estos nutrientes hacia todas las partes del cuerpo humano y esos alimentos que se procesó a través del sistema digestivo y gracias al sistema circulatorio llega pues como alimento hacia cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hace eso, ya relaciona no solo los órganos de un sistema, sino de otros sistemas para cumplir una función, dice, entonces estaríamos hablando pues de un nivel de desempeño superior al nivel de esperado. Y dice sin errores conceptuales. Entonces, si nosotros vemos la A y la C, vamos a encontrar pues una diferencia, ¿no? Que la C ya abarca otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, de las enfermedades que lo afectan, dice, a dichos sistemas, ¿no? Por ejemplo, del estómago podrían tratar ya de la gastritis o tal vez de las infecciones intestinales, qué sé yo, ¿no? Pero eso me imagino que ya no corresponde al propósito, sino ya sería otro propósito, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que tener esa claridad para poder identificar el nivel de logro destacado como un desempeño superior, pero que no abarque otros aspectos que no está en el propósito. Por ahí, colegas, sería pues la explicación, ¿no? Porque no sería la alternativa C. Ahí Salomón dice, enfermedades no. Efectivamente, cuando nosotros queremos abarcar, por ejemplo, estamos viendo los animales y ya nos vamos por las plantas, los hongos, entonces eso no sería un nivel destacado, ¿no? Es muy arbitrario ya. Tiene que enmarcarse al propósito del aprendizaje que nos estamos planteando. ¿Está claro, colegas? ¿O hay alguna inquietud, alguna duda? ¿Cuál sería, maestro, disculpe, cuál sería entonces la alternativa correcta? Ya, de la 3 sería la alternativa A, colegas. Ok, maestro, muchas gracias. Bien. 4. A ver, continuamos. ¿Algún otro colega nos ayuda con la lectura, por favor? A ver, maestro, voy a dar lectura. Adelante. 4. La docente le pide a sus estudiantes que respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona el sistema circulatorio? A continuación, se muestra la respuesta de un estudiante. El sistema circulatorio funciona porque el corazón bombea la sangre a todas las partes del cuerpo. De acuerdo con la rúbrica propuesta por la docente, ¿en qué nivel de aprendizaje se ubica el estudiante? A, logro esperado. Alternativa B, en proceso. Y alternativa C, en inicio. Bien, maestro, gracias. Esto es una práctica constante que nosotros tenemos, ¿no? Evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Si eso muestra el estudiante como evidencia y tenemos ya nuestro instrumento, la rúbrica que lo hemos visto en el numeral anterior, ¿qué nivel de logro estaría alcanzando ese estudiante que hace ese comentario? A ver, ahí tenemos 9 respuestas en el chat. Ya, Yane, Mari, Rosy, todos. 4, Gloria, 4 babies. ¿Por qué sería 4B, colegas? ¿Alguien nos quiere comentar? Maestro, yo pienso que es la A. Quiere la C, en inicio.
En Porque inicio. la pregunta dice, ¿cómo funciona el sistema circulatorio? Y el estudiante simplemente se limita a decir que el corazón bombea la sangre y nada más. El proceso explicaría un poquito más, supongo. El 14, escúchame. Fuiste tú a A comprar ver. el ejido y ella te dio a ti, en efectivo. Ya, el 14. Ya, pero A el ver, 15 colegas, sus micrófonos, por favor. Ay, ya. A ver, C, dice el colega, podría ser la C, pero la mayoría ha marcado la B. Ahora vamos a ver. C, menciona las necesidades de los seres humanos con o sin errores conceptuales. ¿Menciona la necesidad nomás? A ver. El sistema circulatorio funciona porque el corazón bombea la sangre a todas las partes del cuerpo. Ahí menciona una necesidad, relaciona órganos o sistemas con sus funciones o explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan. maestro, solamente. Ahí relaciona, el corazón cumple una función, ¿verdad? De bombear la sangre a todas las partes. Está relacionando, no está explicando, ni tampoco podríamos decir que que solamente menciona necesidades, ¿no? Podría decir, ¿no? El cuerpo humano necesita alimentos, ¿no? Podría decir, o necesita oxígeno, o necesita llevar alimentos, ¿no? Cuando nosotros vemos la evidencia, dice, el sistema circulatorio funciona porque el corazón bombea la sangre. Entonces, está relacionando el órgano del corazón con una función que cumple de bombear la sangre. Y si nosotros revisamos el nivel B, dice relaciona los órganos y o sistemas del cuerpo humano con las funciones que estos realizan, con o sin errores conceptuales. En este caso, sin error conceptual. Pero no explica, ¿no? Cómo, de dónde viene, a dónde va, y qué pasa después, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes han, la mayoría, señalado la B. Sí, efectivamente, corresponde al nivel B, colegas, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer, porque a veces nos dicen, esto es la evidencia, ¿y cuál es el nivel? Y no podemos equivocarnos, colegas, porque por eso tenemos nuestro instrumento, ¿no? Entonces, sí, colegas, todos los que han enviado su respuesta me han mencionado que está en el nivel B. O la alternativa B sería la respuesta correcta, porque este estudiante estaría en proceso, porque no... ¿Por qué? Ya, colegas. Está claro, ¿no? Si nosotros vemos la rúbrica, relaciona un órgano con una función que cumple, pero no explica todo el sistema, porque si explicaría, por ejemplo, a través de qué van la sangre, a través de las arterias, sale la sangre del corazón hacia las partes del cuerpo, llevando nutrientes, oxígeno, y luego retorna a través de las venas, ya trayendo, ¿cómo se dice? La sangre ya contaminada para poder expulsar el dióxido de carbono a través de los pulmones o también para ser expulsado algunos desechos a través del sistema excretor, a través de los riñones. Si fuera así, estaría pues en el nivel A. Pero en este caso solamente relaciona un órgano del sistema circulatorio con una función que cumple. Entonces, no hay duda, colegas. La alternativa correcta es la B. A ver, otro coleguita, por favor, ¿nos podría ayudar con la lectura? ¿Quién nos podría leer? No, es de acá. A ver, profesor, si me Adelante, permite. maestro. A ver, la 5 dice, luego la docente pide a sus estudiantes que respondan a las siguientes preguntas.
¿Cómo funciona el sistema digestivo? A continuación se presenta la respuesta de un estudiante. Ahí vemos el aparato digestivo y según la rúbrica establecida por la docente, ¿en qué nivel del aprendizaje se ubica este estudiante? A, logro esperado. B, en proceso. C, en inicio. Bien, gracias, maestro. Acá tenemos otro caso parecido. La pregunta es, ¿cómo funciona el sistema digestivo? Ah, ya no, pero ya viste. A ver, coleguitas. Ya es. Sí, esta es. A ver, silenciamos, ya. Entonces, vamos a enviar sus respuestas al chat, porque el niño dice, ahí dibuja a un niño, indica los órganos, la boca, el esófago, el estómago, el recto y los intestinos, pero dice algo, ¿no? Todos necesitamos comer. Cuando comemos, trabaja nuestro sistema digestivo. Después de masticar, se forma una masa que pasa por el esófago y llega al estómago, donde los jugos gástricos la dividen en partes más pequeñas que pasan a los intestinos y salen por el ano. Según la rúbrica, ¿en qué nivel está? Ya tenemos 13 respuestas. ¿Ya? En proceso. B. Ya. A ver, Gabriela, Salomón, Nérida, Rosy, John, Flor, Basti, Walter, Ángel, ya. Ya. Algunos dicen la A, otros dicen la B. Ya, entre la A y la B. Ya, según la rúbrica establecida, ¿llegará al nivel de logro esperado? Porque dice, todos necesitamos comer, todo. No. Cuando comemos, trabaja nuestro sistema digestivo. Después de masticar, se forma una masa que pasa por el esófago y llega al estómago, donde los jugos gástricos la dividen en partes más pequeñas que pasan a los intestinos y salen por el ano. Pero no, ahí algo le faltaría, ¿no? Sí, Porque profesor. cuando la función principal del sistema digestivo es, pues, procesar los alimentos para que los nutrientes ya puedan pasar al torrente sanguíneo, y entonces allí cumple su función. Pero ahí esa parte no lo tiene claro, por lo tanto, no estaría explicando correctamente, pues, cuál es la función principal del sistema digestivo. Casi tiene muchos avances ahí, pero algo le falta para que llegue, pues, al nivel esperado, ¿no? Se nota con claridad. Porque si dijera, en el intestino delgado se forma ya el líquido o la sustancia que contiene ya los nutrientes, las vitaminas, la proteína, la glucosa, que va a pasar a la sangre como alimento para ser distribuido, allí sí, ¿no? Ahí solamente dice, llega al intestino y pasa y sale por el ano, dice, ¿no? Entonces, no lo tiene claro todavía la función principal del sistema digestivo. Por lo tanto, no llegaría, pues, al nivel A. Entonces, la rúbrica del nivel B dice, relaciona los órganos y los sistemas del cuerpo humano con las funciones que estos realizan, con o sin errores conceptuales. Sí, esto sí cumple, ¿no? Y podríamos decir que está muy cerca al nivel esperado, pero todavía no logra, ¿no? Para llegar al nivel esperado, que sería el nivel A. No podríamos decir C, porque ya tiene muchos avances este estudiante, ¿no? Ya tiene avances, porque dice que dice, cuando masticamos se forma una masa que pasa por el esófago y llega al estómago, donde los jugos gástricos se dividen en partes más pequeñas que pasan a los intestinos y salen por el ano. Entonces, hay muchos avances, entonces no podría ser el nivel C. Entonces, lo correcto sería, pues, la alternativa B.
Solo relaciona, no explica su función. Exactamente, maestra Flor. Cleofe, la B. Muy bien, continuamos. Anela, ¿Respuesta cuál es la B? La B. La 5 ha sido la B, colegas. Bien. ¿Otro coleguita nos puede ayudar con la lectura, por favor? yo, profesor, buenas noches. Ya, buenas noches, adelante. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 6, 7 y 8. Luego de asistir a una función de teatro de sombras, los estudiantes de cuarto grado se han mostrado interesados en conocer más sobre la luz y las sombras. En este contexto, el docente solicita a los estudiantes que, en equipos, presenten propuestas orientadas a identificar qué aspectos influyen en la formación de las sombras. Uno de los equipos está interesado en saber cómo cambia el tamaño de las sombras. Para ello, proponen la siguiente propuesta de indagación. 1. Buscaremos un cuarto oscuro. Luego, conseguiremos una linterna. Después, un lápiz de 15 centímetros de largo, sin borrador. Esto servirá de base para que pueda apoyarse en el piso. 2. En el cuarto oscuro, ubicaremos el lápiz en posición vertical sobre el suelo. Luego, colocaremos la linterna de forma horizontal al ras del suelo y alumbraremos el lápiz por 1 minuto a diferentes distancias. Las distancias son las siguientes. Primero, la linterna encendida se ubica a 5 centímetros del lápiz. Después, a 10 centímetros del lápiz. Finalmente, a 15 centímetros del lápiz. 3. Observaremos lo que pasa con el tamaño de la sombra del lápiz. Pregunta 6. ¿Cuál es la variable independiente en la propuesta de indagación de los estudiantes? A. El tiempo en el que la linterna iluminará el lápiz. B. La distancia entre el lápiz y la linterna. C. La longitud de la sombra del lápiz. Bien, ahí ya vamos a entrar a identificar las variables, ¿ya, coleguitas? A ver, respuestas al chat, por favor. Van 8 respuestas. ¿Ya? Ya, la mayoría se inclina por la alternativa B. Bien, justo la maestra estaba pidiendo que se explique un poco más detenidamente en qué consiste la variable independiente y dependiente. Cuando nosotros vamos a hacer una indagación, vamos a plantear un problema. Y en ese problema tenemos que nosotros relacionar dos variables principales, la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, si nosotros queremos relacionar la variable independiente, es la causa que va a generar cambios en la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, la relación es de causa-efecto o causa-consecuencia. Entonces, esa es la relación primero que tenemos que establecer. En segundo lugar, la variable independiente se puede manipular intencionalmente, se puede hacer diferente para ver, pues, si funciona o no funciona o cuál es la reacción en la variable dependiente.
Y la variable dependiente solamente se mide, se observa y porque es el objeto de estudio. En cambio, la variable independiente, el investigador intencionalmente lo puede manipular. Por ejemplo, en el ejemplo anterior de la semilla que busca salir por el orificio, no le interesa por dónde están los obstáculos, sino lo que le interesa a la planta es encontrar la luz solar. Entonces, la posición de los orificios que deja para que entre la luz solar son diferentes. Eso es manipulado intencionalmente por el investigador. En cambio, el resultado es el objeto de estudio, es la variable dependiente. En este caso específico, van a hacer un experimento con una linterna y van a proyectar pues la sombra del lápiz, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es la causa? La causa será el tiempo, será la distancia entre el lápiz y la linterna, o será la longitud de la sombra del lápiz. Lo que se quiere demostrar es, dice, observaremos lo que pasa con el tamaño de la sombra del lápiz. Entonces, esto tendría que ser, pues, el objeto de estudio, la variable dependiente. ¿Y cuál es la independiente? La causa. ¿A causa de qué va a cambiar el tamaño de la sombra del lápiz? Va a cambiar a causa de la distancia entre el lápiz y la linterna. Porque dice primero, van a observar cuando la linterna se ubica a 5 centímetros del lápiz. Después, la segunda observación va a ser cuando la linterna se ubica a 10 centímetros del lápiz. Y finalmente van a observar cuando la linterna se ubica a 15 centímetros del lápiz. Entonces, eso es la variable independiente. ¿Ah, colegas? Algo que el investigador va a hacerlo diferente intencionalmente para observar el efecto. O cómo se modifica el objeto de estudio, que va a ser la variable dependiente. Entonces, la mayoría sí ha acertado, pero había algunas seguramente confusiones. Algunos han marcado A, por ejemplo. El tiempo en que la linterna iluminará el lápiz no podría ser la variable independiente, porque eso ¿a qué va a afectar? ¿Qué efecto va a generar? ¿No? Que le ponga 1 minuto o 2 minutos, no va a cambiar en nada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que manejar, ¿no? ¿Qué es la variable independiente? Es la causa, el antecedente. Y la variable dependiente es el efecto. La variable independiente se puede manipular, se puede hacer diferente. Dos tamaños, 2 tipos de semillas, puede ser tal vez 2 ubicaciones diferentes en la caja del experimento de la semilla que van a hacer, etc. Y el objeto de estudio, lo que se va a observar, eso viene a ser pues la variable dependiente. Muy bien, colegas, la mayoría sí ha apostado por la respuesta B, y esa es la respuesta correcta, colegas. Veo la 7, profesor. 7. Adelante, maestra. Ya, gracias. 7. Tomando en cuenta el propósito del equipo, ¿cuál de las siguientes alternativas es un ajuste que es necesario que los estudiantes realicen para mejorar su propuesta de indagación? A. Incluir una experiencia en la que coloquen la linterna y el lápiz juntos. B. Utilizar un lápiz de diferente longitud en cada una de las experiencias. C.
Medir la longitud de la sombra del lápiz en cada una de las experiencias. A ver, ¿cuál sería el ajuste necesario, colegas, que se puede implementar en esta experiencia? A ver, respuestas al chat. Ya, van 4 respuestas. Ocho, somos 75. 10. A ver, vamos a revisar. ¿Desde dónde es? Ya, ya. Siete, Ángel, C. Ya. Algunos han marcado la B, otros la C. Bien. Cuando nosotros vemos, ahora vamos a volver, dice, luego colocaremos la linterna de forma horizontal ras del suelo y alumbraremos el lápiz por 1 minuto a diferentes distancias. Las distancias son las siguientes. Primero a 5, a 10, a 15. Luego observe qué pasa con el tamaño de la sombra del lápiz. Cuando nosotros, seguramente el tamaño va a variar, ¿no? Va a decir más chiquito, más grande. Me imagino que a medida que se va alejando, el tamaño va a disminuir, ¿no? Entonces, pero solo decir lo que está bajando o está subiendo sería suficiente, o sería mejor medirlo para decir cuánto disminuye o cuánto aumenta, ¿no? Entonces, algunos han señalado como respuesta correcta la alternativa B, dice, utilizar un lápiz de diferente longitud en cada experiencia. Pero si la experiencia no está centrado en el tamaño del lápiz, el lápiz es el mismo, sino que lo que se quiere demostrar es que si se mide, perdón, si se alumbra la linterna de una distancia a otra distancia mayor y a otra mayor, ¿qué pasa con la sombra? ¿Aumenta o disminuye la sombra, su tamaño? Eso es lo que se quiere demostrar. Entonces, sobre eso dice, porque no dice proponga otra indagación, dice, ¿qué ajuste, cuál de las siguientes alternativas es un ajuste que es necesario que los estudiantes realicen para mejorar su propuesta? Cuando hablamos de ajustes, es algunas mejoras. Entonces, allí tenemos que tener esa comprensión, ¿no? No nos está diciendo cambien propongan otra indagación nueva, sino que nos está diciendo qué se puede mejorar, en otras palabras. Entonces, si nosotros cambiamos el lápiz de diferente longitud, estaríamos ya cambiando pues la variable independiente. Entonces ya no sería un ajuste, sino ya sería un cambio en el proceso de la indagación. Entonces, la C sería pues la más pertinente, ¿no? Porque medir la longitud, puede ser que el niño diga, ¿no? Sí, es más grande. A medida que se alumbra de más distancia es más grande, cada vez más grande. Pero ¿cuánto? Medir la longitud de la sombra nos daría una explicación mucho más exacta. Por decir, a 5 centímetros la sombra mide 10. A 10 centímetros mide 15. Y a 15 centímetros mide 20. Entonces podríamos decir, aumenta la distancia del alumbrado de 5 en 5 y la sombra también aumenta de 5 en 5. Sí, aumenta. Entonces, eso sí sería un ajuste razonable que podríamos implementar, pues,
en esta indagación, colegas. Entonces, eso quisiera que quede claro, ¿no? Que cuando hacemos ajustes son mejoras, no es un cambio en la investigación. ¿Ha habido más respuestas? Ah, ya. Marque la respuesta, dice. Ya. Les vamos a entregar este material, colegas, no se preocupen, al final está el solucionario, entonces no van a tener mucho problema. Bien. A ver. Otro colega nos podría ayudar con la lectura, por favor. Lo leo, profe. Adelante, maestra. Yo quisiera hacer, a ver, en otro equipo, María, una estudiante, comenta lo siguiente. Yo quisiera hacer otra indagación. Quisiera colocar la linterna en otras orientaciones, manteniendo la misma distancia entre esta y el lápiz para ver lo que pasa con su sombra. Primero colocaría la linterna delante del lápiz, luego apuntando hacia la base del lápiz y finalmente hacia la punta del lápiz. En esta nueva propuesta, ¿qué variable propone modificar la estudiante? La variable independiente, la variable dependiente, la variable control. Bien, gracias, maestra. A ver, respuestas al chat. Quieren modificar ya la ubicación de la linterna, ¿no? Ya no va a ser a 10, sino la posición, ¿no? Delante va a ser a la punta del lápiz y a la base del lápiz. ¿Qué variable propone modificar, dice el estudiante? A ver, son 13 respuestas. La B. Ya, dependiente. Ya, Silvia, Kelly, Walter, Julio. Ya. La mayoría dice la A, algunos dicen que es la B. Ya, la B dice es la variable dependiente. La variable dependiente, acabamos de señalar, de que es algo que nosotros vamos a observar. No podemos manipular, simplemente vamos a observar. El resultado. El resultado, el efecto, la consecuencia. Entonces, pero acá la niña dice, quisiera colocar la linterna en otras orientaciones, manteniendo la misma distancia. O sea, ¿qué está modificando? La orientación de la linterna Entonces, la independiente la respuesta. para ver lo que pasa con su sombra. Primero colocará la linterna delante del lápiz, luego apuntando hacia la base, luego finalmente hacia la punta del lápiz, pero de la misma distancia. Entonces, acá lo que está pretendiendo modificar es la variable independiente, como dice el maestro, porque eso está manipulando la orientación, ¿no? Está manipulando la orientación. Primero, delante del lápiz va a alumbrar. Luego va a alumbrar en la base del lápiz y luego hacia la punta del lápiz. Entonces, acá lo que está pretendiendo modificar es la variable independiente. Igual va a observar, pues, el tamaño de la sombra y eso va a ser, pues, la variable dependiente. ¿Y cómo se podría, Diga. y por ejemplo, en esa misma pregunta, cómo se podría cambiar de repente para modificar la variable dependiente? La variable dependiente, en este caso, pues, es el tamaño de la sombra, ¿no? Si nosotros quisiéramos estudiar, por ejemplo, en esta sombra, ¿qué otra cosa quisiéramos observar? El tamaño de la sombra es lo que se quiere observar, ¿no?
¿qué se podría observar? ¿Cuál sería el objeto de estudio? Porque eso sería la variable dependiente. Y esto tiene que tener relación pues con la variable independiente, porque es la que la modifica finalmente. Entonces, acá yo pienso que no podríamos encontrar otro objeto de estudio más que la sombra, ¿no? Tal vez en otros ejemplos podríamos determinar, ¿no? Acá solamente hay una posibilidad de que la sombra va a crecer o va a decrecer, ¿no? Según las distancias o según la orientación de la linterna. El objeto de estudio sería el mismo, colega. A ver, la A porque se está manipulando. Exacto, se está manipulando. Se está haciendo de diferente forma. Bien, tal vez va a haber otro ejemplo para ver cómo se podría modificar la variable dependiente, colegas. Continuamos. ¿Algún otro colega nos ayuda con la lectura, por favor? La variable de control viene a ser la constante. En ese caso, en el caso 8, ¿cuál es la constante? No me quedó claro la constante. No, la de control. Y viene a ser la constante. Ay, ay, ay. En ese caso, la variable de control son otras variables que se dan en el proceso, en el fenómeno, y que necesitan ser controladas para evitar de que la conclusión sea errónea. ¿Y cómo se controla, colegas? Haciéndolo exactamente igual. Por ejemplo, ahí la variable control sería, dice, manteniendo la misma distancia. La distancia entre la linterna y el lápiz en todos los casos va a ser el mismo. Entonces, eso vendría a ser la variable control. ¿Ya? Ok, ok, comprendido. Bien. Otro colega, por favor, nos ayuda con la lectura. Yo, maestro, le ayudo. Ya, adelante, por favor. Dice, lea la siguiente situación y responda las preguntas 9 y 10. Dos estudiantes de sexto grado dialogan sobre la posibilidad de teñir flores. A continuación se presenta la transcripción de una parte de dicho diálogo. Junior dice, claro, ¿sabes que algunos comerciantes cambian el color de los pétalos de las flores colocando sus tallos en agua coloreada? Yo quisiera teñir flores con los colores que me gustan, pero he visto que a veces demoran hasta un día en teñirse. Clara dice, qué interesante. Y si ponemos en un recipiente con agua coloreada, flores blancas de tallo grueso y otras de tallo delgado. Luego, durante una hora, observamos cuál de las flores se colorea más. En la propuesta de indagación de Clara, ¿cuál es la variable dependiente? La intensidad de la coloración de los pétalos, la cantidad de agua coloreada en la que colocan los tallos, el tiempo durante el cual observarán los cambios en la coloración de flores. Gracias, maestra. Ahora sí, justo lo que está manifestando el colega. ¿Cuál es la variable dependiente? Nos toca ahora identificar la variable dependiente. La B, maestro, la ¿Ya? cantidad de agua coloreada. Ya, vamos a analizarlo, maestra. A ver. 9. La A, porque se está manipulando. Ya, Yarit, Kelly, Salomón, Isabel.
Estamos hablando de variable dependiente, ¿ah? Por ahí muchos me han dicho que se está manipulando. Exacto. Es el resultado de la indagación, es el objeto de estudio, la que se puede medir, ¿ya? La que se observa y se mide, es el objeto de estudio, es la consecuencia. Entonces, colegas, ahí está la consecuencia, les prendo Gabriel. Gabriel nos dice la B. A ver. ¿Y sería la A, profesor? Porque esa variable, la coloración, la intensidad de la coloración de los pétalos se va. Esta Sería sería la variable. consecuencia, maestra. Ujú. La Por, dependiente, no. ¿ya? Claro, la variable dependiente es la consecuencia, es el efecto, es el objeto de estudio, lo que se va a observar. Entonces, si nosotros seguimos esa lógica, vamos a encontrar de que efectivamente, pues, el efecto va a ser la intensidad de la coloración de los pétalos. Eso va a ser el efecto. Y eso se va a medir, porque ahí dice, observaremos cuál de las flores se colorea más. O sea, cuál es más intenso, ¿no? Tal vez el de tallo grueso o el de tallo delgado. Entonces, colegas, la variable dependiente es el efecto, la consecuencia, el objeto de estudio, y eso nosotros tenemos que ir tomando nota, porque en cualquier situación de indagación tenemos que identificarlo eso. Probablemente no vengan estas preguntas en el examen, pero si ustedes lo tienen claro, lo van a identificar, colegas. Por eso es importante esta práctica de identificar. La variable dependiente es el efecto, ¿ya? La consecuencia. Entonces, la consecuencia o el objeto de estudio, ahí también hay una palabra que es observamos cuál de las flores se colorea más. La intensidad de la coloración de los pétalos vendría a ser la variable dependiente. Muy bien, colegas, estamos bien. Ya. A ver, un colega que nos ayude con la lectura. Ahí va, maestro. Adelante, Los maestro. procesos de la nutrición de las plantas está involucrado directamente en la indagación propuesta por Clara. A. Transpiración. B. Fotosíntesis. C. Transporte. Para mí es Transporte. transporte. Bien. Está facilito, ¿no? Ya. Ángel, Gabriela, Salomón, Flor, Gloria, Alcida. Claro, o sea, si nosotros hablamos de que el agua coloreada va a subir a los pétalos, estamos hablando pues de que va a utilizar los órganos de transporte de la planta, ¿no? El xilema, que es lo que conduce los nutrientes o el agua del suelo hacia la parte superior de la planta, ¿no? Y tiene una sola dirección. En cambio, el floema, que ya trae los alimentos, es bidireccional, ¿no? Entonces, eso también es necesario, ¿no? Pero no, en este caso es clarísimo, ¿no? De que si van a hacer ese experimento de que el agua coloreada suba hacia los pétalos, naturalmente estábamos hablando pues del proceso del transporte, ¿no? En la nutrición de la planta. Porque la fotosíntesis ya es otro proceso de la elaboración del alimento, ¿no? De la planta, utilizando pues la energía luminosa y también los nutrientes pues que la planta provee desde la raíz, ¿no? Y el agua. Y en un lugar ya denominado cloroplastos se realiza pues esa
ese proceso de la fotosíntesis donde se elabora el alimento, ¿no? La glucosa principalmente, que ya luego va a ser pues consumido, ¿no? Por los seres humanos o por los animales, etcétera, etcétera. La transpiración se refiere pues a la expulsión del exceso de agua que tiene la planta, ¿no? En algún momento, cuando se riega mucho o cuando hay demasiada lluvia, por ejemplo, en épocas de lluvia, el exceso de agua va siendo expulsado a través de los estomas de la planta, ¿no? Entonces, no sería eso, la que está involucrado acá directamente tendría que ser el transporte. Muy bien. Bien, ¿habrá algunas preguntas, tal vez inquietudes para poder conversar un poco, colegas? Todavía tenemos un pequeño tiempo. Maestro, no sé si nos puede de repente brindar un ejemplo donde caigan las tres variables. Ya, miren, a ver, vamos a ver acá, ¿ya? No, eso sí, pues no. Yo estos días voy a pedir mi kilo de carne. Solito comerlo. A ver, un minutito. Un minutito. A ver. A ver. A ver. Bien, a ver, vamos a tratar de hacer una explicación. Yo a veces utilizo este ejemplo porque el fenómeno se da así, naturalmente, ¿no? Por ejemplo, vamos a observar el crecimiento de una planta o el desarrollo de una planta, ¿ya? Esto sería la variable dependiente. ¿Cómo se desarrolla una planta? Pero nosotros sabemos que para que la planta se desarrolle necesita, por ejemplo, la tierra. No tengo buen pulso, pero tierra, necesariamente. Porque sin tierra, una planta no podría desarrollarse. También necesita agua. Iniciales, no ponga el maestro. ¿Qué más necesita? Necesita El sol, luz. la luz solar. Sol, luz solar. Ya. Eh, Entonces, abonos, sí. nosotros cuando vamos a observar la planta, vamos a encontrar estas variables. Pero nosotros no podemos hacer una investigación así del porrazo de todo. Entonces yo, por ejemplo, puedo establecer la relación entre luz y el crecimiento de la planta. Yo quiero investigar esta relación de las variables de la luz
y el crecimiento de la planta. ¿Y qué hago con estas otras dos variables que están ahí? No lo puedo separar, ¿no? Porque eso es parte de la naturaleza. Estas dos variables, entonces, lo que me dice luz es la causa, se va a convertir en variable independiente. Y el efecto, el crecimiento de la planta, se va a convertir en variable dependiente. Pero como tengo otras variables que están también presentes ahí, y yo no lo puedo separar, porque eso, como les digo, es parte de la naturaleza, estas variables se van a convertir en variable de control. ¿Y cómo lo voy a controlar? Lo voy a controlar proveyéndole exactamente igual a ambas muestras. En cambio, este de la luz, como es variable independiente, yo lo puedo manipular. A una muestra de planta, yo lo puedo proveer luz, y a otra muestra de planta, no le proveo luz. Lo pongo en la oscuridad y al otro le pongo expuesto a la luz. ¿Por qué? Porque yo quiero demostrar, a ver si es cierto el que está expuesto a la luz crece más y el que está expuesto a la sombra se queda más chiquito, ¿no? Eso es lo que quiero demostrar. Pero entonces la variable de control tierra tiene que ser el mismo en calidad y en cantidad. Por eso se le dice variable control. Porque no vaya a ser que si yo pongo una tierra diferente, tal vez una tierra con abono orgánico y otra tierra lo pongo así sin abono, entonces allí no estaría controlando esa variable, ¿no? La tierra tiene que ser la misma calidad y la misma cantidad. Ahora, el agua también tengo que controlarlo, porque si riego a una de las muestras, por decir, cada 2 días, con una plantita chiquita, tal vez con una tacita, entonces a la otra que está en la oscuridad también tengo que regarlo cada 2 días y con la misma cantidad de agua. Entonces, eso es lo que pasa cuando hacemos una investigación. Determinamos la relación de nuestra variable independiente y dependiente, pero para eso nosotros tenemos que identificar qué otras variables están presentes podrían influir en el objeto de estudio. Y esas tendrían que ser controladas proveyéndole exactamente igual la misma cantidad y la calidad de estas variables intervinientes, que lo vamos a llamar control, porque efectivamente lo que vamos a hacer es controlarlos haciéndolo exactamente igual para ambas muestras. Entonces, no sé, ese ejemplo podría ilustrar un poco cómo es que aparece la variable control y cómo es que hay que controlarlas, ¿no? Y cómo es la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Y qué pasaría si yo, por ejemplo, no quiero estudiar la relación de luz y crecimiento de la planta, sino más bien yo quiero estudiar la relación de agua y el crecimiento de la planta? ¿Cuánto determina el agua en el crecimiento de la planta? Entonces, mi variable independiente sería agua y mi variable dependiente el crecimiento de la planta. Sí. Pero la luz y la tierra tendrían que Van a ser ser lo ya mismo. variables de control. Tendrían que ser exactamente iguales para ambos. Entonces, lo que voy a manipular ya no es la luz, sino el agua. A uno lo regaré tal vez cada 2 días, al otro tal vez cada 10 días. Y veré la diferencia que hay en el crecimiento de la planta. Maestro, igual manera puede ser también la tierra, la variable. Exacto, ¿no? Claro. Una tierra de calidad buena y una tierra de calidad mala también, ¿no? Claro, si en otro momento yo quiero investigar la relación tierra y crecimiento de la planta, esa tierra tendría que ser mi variable independiente. Puede ser tierra negra y tierra tal vez arcillosa, y voy a ver cuál de ellos es el que hace crecer más a la planta. Pero las otras variables, el agua y la luz, ya vendrían a ser variable interviniente.
Más o menos así funciona, colegas, la indagación. Por eso es que aparece la variable independiente, la dependiente, y las otras se convierten en variable de control. No sé, colegas, si Profesor, tal vez... excelente ejemplo. Muchas gracias. Ahora sí quedó bien clarito. Ajá, Maestro, así funciona, maestros. Espero que les quiero un sirva poquito para de algo. tiempo. Si pudiera, Maestro, de la otro Sí, rúbrica. ejemplito, sí, maestro, otro ejemplo parecido. Es de la rúbrica, es un ejemplito por si acaso. Eh, Maestro, en el ejemplo que hicimos de las flores, ¿no habría también una variable también ahí de repente de control, tomando en cuenta lo que es la cantidad del agua o de repente la cantidad de tinta? claro, ahí están las variables de control. Sí están ahí. La cantidad de agua, por ejemplo, la misma cantidad de agua, la misma, no sé, claro, la misma cantidad de agua y Y la tinta. Eh, la tinta también es variable control porque es la misma cantidad. Lo único diferente era el grosor del tallo. Uno era tallo grueso y delgado. Eso sería la variable independiente. Se quiere demostrar, a ver, en las plantas o en las flores de tallo grueso o tallo delgado es más intensa la coloración de los pétalos y también hay una variable de control, el tiempo, porque hay un tiempo determinado para ambas muestras. Entonces, allí en ese fenómeno hay varias variables y la que es diferente y se manipula, esa es la variable independiente. Las demás tienen que ser de control, colegas. Muy bien, colegas, hasta ahí creo que hemos llegado hoy día y continuaremos pues y sería bueno que vayan tomando nota, ¿no? Para que cuando aparezca un caso parecido en el examen podríamos responder pues con mayor claridad y precisión. Muchas gracias, colegas, por la atención prestada. Gracias también a usted por la paciencia que nos brinda al explicarnos. Gracias, maestro. A ustedes. Gracias a usted, profesor. Gracias. Acá será el lunes, ¿no? Sí, muchísimas gracias, profesor Crispín. Excelente la clase. Estimados colegas, como por ahí escuché, ¿no? Si bien es cierto, los casos pueden modificarnos cuantas veces sea necesario, pero en realidad el fondo, ustedes saben, por ejemplo, estas de las variables es recurrente casi en todos los exámenes que toma el ministerio, ya sea en nombramiento, en ascenso, para ocupar cargos directivos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos empoderándonos poquito a poco, gracias al aporte de nuestros capacitadores y en esta noche, ¿no? En especial al profesor Crispín, que ha sido claro en esto de las hipótesis, ¿no? Hay que revisar, si no lo han entendido, pues más tarde vamos a estar enviando la grabación para que puedan volverlo a ver. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos el día lunes con este grupo de 7 a 9 de la noche. Un abrazo a todos, colegas. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, colegas. Buenas noches, gracias.